Hola, ¿cómo estamos? El Señor les bendiga en esta noche especial, una noche donde vamos a compartir un tema que seguramente muchos están esperando conocer y que está en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Así que preparen el cuaderno, vamos a estar enseguida compartiendo una alabanza, preparando el cuadernito, preparando la lapicera y bueno, o la tablet, lo que tengas, porque lo que vamos a compartir en esta noche es muy, muy importante de aprenderlo para compartirlo a la vez con la familia y compartirlo con aquellos que quieren saber sobre los acontecimientos que estamos viviendo en este tiempo. Les saluda la pastora Verónica de Bravo y vamos a hacer una oración. Te damos gracias, Dios, porque tú nos has permitido por medio de este medio, Señor, preparar un tema muy especial, algo que le interesa a todo tu pueblo, Señor, sobre los acontecimientos que estamos viviendo en este tiempo. Y te pedimos tu gracia, tu unción, que el Espíritu Santo esté guiando nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones y que podamos atesorar esta enseñanza que día a día vamos a ir viendo el cumplimiento de ella. Señor, bendice a todos los que están del otro lado, aquellos que están listos y expectantes, bendice sus vidas, guárdalos de distracciones, de todo lo que pueda impedir que escuchen la palabra de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y vamos, el apóstol va a saludar y vamos a ir a escuchar una alabanza para nuestro Dios. ¿Cómo están? Bueno, preparémonos para compartir este tema. Nos han pedido muchos hermanos, querían que abordemos el tema de Apocalipsis. Es un tema que nosotros le pusimos terror o revelación, porque muchos le tienen miedo al Apocalipsis, pero hoy día vamos a meternos en este libro y vamos a ir estudiando en las semanas siguientes. Y bueno, esperamos que sea de mucha edificación y de mucha bendición para cada una de nuestras vidas. Vamos al tema musical. Aleluya.
Bueno, estamos de regreso después de haber escuchado una hermosa alabanza que estuvieron tocando los chicos. Y ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis. Les pedimos que ustedes nos acompañen y puedan abrir sus Biblias en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Este libro, como estuvimos diciendo, para muchos es solamente, estos son acontecimientos apocalípticos, cuando ocurren cosas trágicas, de terror, y solamente pensamos, pero el libro de Apocalipsis es una revelación de la totalidad de los acontecimientos. Quiere decir que hay cosas buenas que pasan también en el libro de Apocalipsis y muchas cosas buenas, porque es un libro bíblico, es un libro que sale del corazón de Dios. Y no es para tenerle temor ni miedo, sino para acercarnos con un corazón dispuesto a aprender todo lo que nos quiera decir. Así que vamos a leer los primeros versos del primer capítulo. ¿Ahí lo tenés? El capítulo 1 de Apocalipsis, del primer verso en adelante. Vamos a leer hasta el verso 3. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Bueno, en primer lugar vamos a ponernos en contexto antes de ir a estudiar directamente lo que estamos viendo. ¿Qué significa? Si ustedes tienen cuaderno y pueden ir anotando, sería muy bueno para ustedes. ¿Qué significa la palabra Apocalipsis? Estuvimos hablando con Verónica y estuvimos viendo para ir entendiendo, porque Apocalipsis suena a terrorífico, a películas de ciencia ficción, pero Apocalipsis significa revelación, y en este caso es la revelación de Jesucristo, la cual le da al apóstol Juan. Y revelación significa quitar el velo. Eso significa revelación. Significa poder correr el velo, sacar algo que está, sacar algo que está tapado, pero que está, pero no se puede ver, porque está, claro, es descubrir. Eso es revelación. Eso es Apocalipsis, es la revelación, es sacar lo que estaba tapado, correr el velo para poder ver un poquito más adentro. Bueno, eso entonces, Apocalipsis es revelación. Y revelación, gracias, es quitar el velo que se encuentra tapando la verdad bíblica, la verdad eterna y todos los acontecimientos que van a haber. Hoy día vamos a ver, pastora, vamos a tener una introducción a lo que va a ser el libro. Ustedes seguramente quieren correr al medio del libro y ir a donde salen las plagas, donde salen los 4 caballos del Apocalipsis, bueno, para poder entender eso, no podemos pasar por alto los primeros versos de este libro, porque si no sería catastrófico, no entenderíamos absolutamente nada. Pero quiero darles la llave de entrada, tendría que hacerlo más adelante, pero la llave de este libro que está en el capítulo 1, verso 19. No sé si lo podés leer. Esta va a ser la llave para entender el libro y ya les voy a explicar el por qué. Apocalipsis 1, verso 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Bien, entonces, Apocalipsis 1, 19, anoten, es la llave para comprender el significado del libro. Si no entendemos este verso, que es como decimos la llave o la clave del libro, va a ser difícil entender los acontecimientos y nos vamos a marear. Acá el Señor nos da la pauta. En primer lugar, le dice, acá el primer punto, las cosas que has visto. Que has visto.
¿A qué se refieren las cosas que has visto? A Cristo, a todo lo que Juan, el apóstol, vivió junto al Señor, los milagros, las maravillas, su muerte, su resurrección y también los primeros versos, que también le viene diciendo hasta el verso 9, hasta el verso 18, es las cosas que has visto. O sea, las cosas que has visto marca un tiempo, el tiempo de la vida de Juan, como evangelista, como apóstol, lo que vivió con Jesús, lo que anduvo haciendo, su predicación, y hasta el verso 18 lo que Dios le está mostrando, le ha mostrado. Entonces, primer punto para entender el libro, las cosas que has visto que van a durar hasta el capítulo 1. Termina en el capítulo 1, hace el cierre. Segundo, las cosas. Segundo, las cosas que son. Las cosas que son, y esto habla respecto de la iglesia. Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3 y casi al iniciar el 4, lo que vamos a encontrar es que es el mensaje de Dios a la iglesia. Son las cosas que son, las cosas que son. ¿Qué quiere decir las que son? Habla del tiempo presente, del tiempo en que estaba Juan y en que estamos nosotros. Eso se llama la dispensación de la iglesia, que es los tiempos que marcaban un tiempo específico, que es desde que Cristo vino, de ahí en adelante, en Hechos de los Apóstoles, comenzó el tiempo o la dispensación de la iglesia y del Espíritu Santo. Allí es la iglesia trabajando en compañía con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, las cosas que son, es las cosas que hoy todavía estamos viviendo, porque este es el tiempo de la iglesia, pastor. Amén. Este es el tiempo que todavía están sucediendo milagros, maravillas, se está predicando el Evangelio en este siglo y en este tiempo. Así es, todavía la iglesia está en la tierra, todavía estamos trabajando, todavía hay gente que se está salvando, todavía estamos llevando la gran comisión adelante, porque el mundo todavía no ha sido totalmente evangelizado, ¿verdad? Y esa es una de las señales de que Cristo va a venir cuando el mundo esté completamente evangelizado. Ahora, entonces, el segundo punto, las cosas que son. Entonces, desde el capítulo 1 al capítulo 4, no incluye el 4, sino terminando el 3. En el capítulo 3 habla del mensaje a las 7 iglesias, y de la iglesia habla continuamente. Pero ocurre algo. En el punto número 3, él habla de las cosas que... Las cosas que serán después de estas. Las cosas que serán después de estas. ¿De cuáles? De la iglesia. De las que estamos viviendo ahora. De las que estamos viviendo ahora. Entonces, del capítulo 4, vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis el tiempo futuro, lo que va a acontecer, lo que hoy día está preparándose el escenario para que se cumpla el capítulo 4 en adelante del libro de Apocalipsis. No voy a decir todo lo que tengo que decir porque estoy por decir algo, pero lo voy a dejar para su momento, porque si no me adelanto y todos quieren saber ya, la iglesia va a estar, la iglesia no va a estar. Pero es que es importante ir por orden para que entonces la iglesia sepa qué papel está cumpliendo y en qué momento la iglesia va a ser trasladada hacia la presencia de Dios. Pero vamos a ir por orden porque hasta acá está clarísimo. Bien, en el capítulo 4 que dijimos que comienza las cosas que serán después de estas, de las que son hoy, aparece la adoración celestial. Dice Juan, después de esto miré y aquí que una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces ahí es lo que estamos diciendo, las cosas que serán después de estas. Así que capítulo 1, verso 19, encontramos entonces la clave, la llave para interpretar el libro de Apocalipsis. Ahora hemos leído
Los primeros versos de Apocalipsis leyó Verónica y decía, esa es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis, ¿qué es? Es la revelación, y ahí mismo se autodefine el libro. Es la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar ¿a quién? A sus siervos. ¿Qué le va a manifestar? Las cosas que deben suceder pronto. ¿Y cómo las declaró? Enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. A su siervo Juan, el apóstol Juan. Este Juan es el apóstol, es el último apóstol que quedó con vida. Es el que sobrevivió a todos los demás y es el último apóstol que quedó con vida. Y dice que él ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Eso es lo que Juan testificó, predicó, enseñó, lo que recibió del ángel y lo que él había vivido en su propia vida. En el verso 3, Verónica, encontramos, ¿podés leer el verso 3? El verso 3, Apocalipsis 1:3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Muy bien. Toda la palabra de Dios es una bendición, toda. Pero sin embargo, acá hay una triple bendición solamente para Apocalipsis. Podemos decir, es para toda la Biblia, sí, pero acá aparece solamente en Apocalipsis, donde dice, bienaventurado, ¿quién? Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye, bienaventurado el que guarda. Entonces, una triple bienaventuranza. Primero, bienaventurado el que lee. El que lee, el que comience a leer este libro desde esta noche en adelante y lo lea una vez y lo lea dos veces, no trate de ser un buceador experto en el libro de Apocalipsis, porque evidentemente es un libro para creyentes que tienen un cierto grado de madurez, de comprensión general. Por eso, léalo como una mirada general. Léalo, solo lectura. No se ponga a interpretar mucho, solo léalo. Que en leerlo hay una bienaventuranza. Si usted lo lee, usted es bienaventurado. Ahora, estamos junto con usted leyendo con Verónica, estamos leyendo el libro. Quiere decir que si usted también, aparte de comenzar a leerlo, el próximo día de reunión, el jueves, usted se sienta con nosotros a oír, usted va a tener una doble bienaventuranza. Así es. Que ha leído y también hoy día sos bienaventurado por poder oír esta palabra profética que está establecida en la Biblia, en la palabra de Dios, en el último libro, el libro de los tiempos finales. Entonces, también vas a ser bienaventurado porque guardás en tu corazón las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, el Señor dice, estas cosas que yo voy a enseñarles, léanlas, escúchenlas y guárdenlas en su corazón. No nos apresuremos a ser intérpretes, a ser doctores. Esto es parte de la teología y el Apocalipsis es una materia dentro de la teología que está dentro de algo que se llama escatología. Escatología significa el estudio de los acontecimientos finales. Eso significa escatología. Y encierra todo lo que está pasando en este tiempo y todo lo que va a pasar a posterior. Eso es la escatología. Y vamos a estudiarlo en la medida que avancemos, junto con el libro de Daniel, que también habla proféticamente con respecto a esto, y de algunos capítulos de Mateo 24, para que lo podamos poner en contexto, de Tesalonicenses, que hablan de lo que va a venir. Entonces, vamos a ir marchando, pero es importante ir poniendo fundamentos para que entendamos y no hagamos de esto una película de ciencia ficción. No comencemos, como he escuchado a algunos, a hacer interpretaciones que son tiradas de los pelos y llevadas a decir cosas que no lo dice toda la Biblia y no tiene ningún sentido. Te quiero decir algo más para que anotes. Entonces, escatología es el estudio de los acontecimientos finales.
Hay una materia que enseñamos en los seminarios que se llama hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es el estudio de la Biblia por sí misma, exacto. Es el estudio, yo cuando leo la Biblia y voy poniendo toda la Biblia dentro del contexto general, cuando yo escucho a alguien predicar o hablar y agarra un pasaje y lo saca del contexto general, bueno, ya eso es una interpretación errónea, puede caer hasta en una herejía, puede ser un desastre, porque la Biblia se debe de interpretar a la luz de la misma Biblia. Entonces, para comprender todo el Apocalipsis, evidentemente hemos leído los evangelios, estamos leyendo la Biblia, estamos con un corazón de discípulos, queremos aprender, porque si no, se hacen interpretaciones alocadas que no tienen que ver con el contexto general. Así que mi consejo es, bueno, hoy día estamos en Apocalipsis, leamos Apocalipsis, leamos una lectura general y luego juntos vayamos estudiando los versos y vamos entendiendo lo que el Señor nos quiere decir. Lo otro que queremos decir que este libro viene... Es un libro que viene directamente de Dios. Directamente de Dios. Y Jesucristo lo reveló a Juan a través del ángel. Bien. O sea, eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo que comienza diciendo. Quiere decir que si es un libro que viene directamente de Dios, como una revelación, por medio de un ángel, a Juan, es un libro confiable. Y un libro que, ¿cómo sabemos que es de Dios? Porque todo lo que Dios dice se cumple. Y este libro se está cumpliendo en este mismo... Poco a poco se va cumpliendo. Y en este mismo momento hay cosas que del libro se están cumpliendo en el mundo. Lo que está pasando. De esto lo vamos... Estamos viviendo las cosas que son. Claro, las cosas, dentro de las cosas que son, como que esas cosas que son están preparando el escenario para las cosas que serán Vendrán. Después de estas. Bueno, ya sé que ustedes están pensando en los microchips, en lo que viene. Evidentemente, todo esto que está pasando, lo que es, está preparando lo que será después. Lo que va a venir pronto, muy cerca. Entonces, este libro de Apocalipsis sabemos que se está cumpliendo. Bien, hemos leído estos versos y lo que ve el apóstol Juan del verso 4 en adelante, ¿puedes leerlo, pastora? Apocalipsis 1:4. 1 al 4. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están dentro de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene en las nubes, con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Qué palabra más hermosa. La verdad es una bienaventuranza escucharla. Leerla y escucharla cuando se lee hace mucho bien. Acá hay un saludo, como toda carta. Esta comenzó con, el prólogo fue diferente porque dio un contexto de que era una revelación, que se la dio a Juan su siervo y que el que la leyera iba a ser bienaventurado, que en otras cartas no está ese encabezado. Pero luego pasa al saludo. Y siempre las cartas, que también se llaman epístolas, que significan cartas, escritas por los apóstoles, siervos de Dios, y que las enviaron a ciertos destinatarios, como Corintio, Éfeso, Filipo, y que esos eran ciudades de Asia, ciudades de Europa, donde enviaron sus cartas, como Roma y todo eso. Entonces, iban dirigidas a esas ciudades y a la iglesia que se había levantado en esa
en ese lugar. Y en el tiempo de Juan, en Apocalipsis, va a escribirle a las iglesias. Pero acá dice a las 7 iglesias. ¿Por qué le escribe a las 7 iglesias? Si en ese tiempo, de acuerdo al estudio histórico, habían aproximadamente más de 100 iglesias. Pero sin embargo le escribe a 7 iglesias, a las 7 iglesias, porque habla de la totalidad de esas iglesias, de 7 estados o condiciones en que se iban a encontrar la iglesia en ese tiempo. Que luego después iba a dedicar el capítulo 3, 2 y 3 para hablar a la iglesia. Cada iglesia a la que le está saludando, luego él va a pasar a hablar puntualmente a cada una, y vemos que cada iglesia de ese tiempo estaba viviendo un poco, algunas de ellas estaban viviendo el problema de la apostasía, se habían vuelto de la fe, algunos estaban muy fervientes y trabajando para el Señor, los menos, otros se había apagado su primer amor, y así cada uno tenía características. Pero cuando le escribe a las 7 iglesias, lo que está diciendo Juan es que le escribe a la iglesia en general, en la redondez de la tierra, en todo el mundo, en toda época, en todo lugar, de toda etnia, de toda tribu, de toda lengua, de toda raza, a toda la humanidad, la iglesia donde quiera que esté. En sus distintas condiciones. En sus distintas condiciones también. O sea que el mensaje es para la iglesia en general, y a cada iglesia, a cada uno nos toca ponernos o identificarnos con la iglesia como estamos viviendo. Claro, o sea, no es que digamos la nuestra la que está bien y las otras iglesias son las que están siendo de las que habla la Escritura, sino que es una condición espiritual, y más que en los últimos tiempos dice la palabra que iba a haber un enfriamiento, una tibieza, entonces... Y muchos falsos maestros y falsos profetas que se habían levantado ya en aquel tiempo, y falsos apóstoles y falsos judíos. Bueno, ¿se imaginase en aquel tiempo si eso estaba? ¿Cuánto mucho más ahora? En esta hora que nos toca vivir tan difícil. Ahora, el que escribe a las iglesias, porque la iglesia cumple un rol fundamental dentro del plan de Dios. O sea, de hecho, Dios le confía a la iglesia el plan de salvación, de redención de toda la humanidad. Entonces, acá Dios habla y dice, ¿quién es el que habla? El que es, el que era y el que ha de venir. Y el que ha de venir. Amén. Este es Jesucristo, el que es, el que era desde la eternidad y el que ha de venir. Nosotros sabemos que Cristo viene pronto a buscar a su amada iglesia. Y acá está diciendo eso. Y le escribe y dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando habla de los 7 espíritus, Verónica, lo que está haciendo referencia no es que Dios tiene 7 espíritus, sino que es el Espíritu Santo en su plenitud. Cuando leemos Isaías, dice que en él está el espíritu de sabiduría, de ciencia, de poder. Bueno, 7 espíritus habla de la plenitud y del poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Así que quien habla es Jesucristo, y habla a través del poder del Espíritu Santo a la iglesia. Y es Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos. El primogénito de los muertos quiere decir que fue el primero que murió para resucitar. Resucitó. Y nos lavó, como dice acá, de nuestros pecados con su sangre. Con su sangre. O sea, Él es el primogénito de los muertos, el soberano, y nos lavó con su sangre. Su sangre. O sea, pero también cuando dice que es el primogénito de los muertos, quiere decir que muchos que murieron en Cristo van a resucitar y vivir eternamente como Él. Él es el primero. Primicia, dice Pablo, de los que durmieron, fue hecho
pero todos nosotros los que creemos en Jesús tendremos el día de nuestra resurrección. Nuestros seres queridos, nuestros antecesores, Pablo, Pedro, Lutero y todos los que estuvieron antes que nosotros tendrán el día de su resurrección. No fue en vano haber vivido para Dios, haber servido al Señor, porque los que no tienen esta esperanza solo mueren para esperar una condenación eterna, pero nosotros tenemos la esperanza de la resurrección en el Señor. Así que dice, y el soberano de los reyes de la tierra. La tierra tiene reyes, pero Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Quiere decir, como dice el salmista, que alto, mira sobre alto, pero hay uno más alto que mira sobre todo y es nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Rey, maravilloso Rey, que enseguida vamos a tener una descripción de un retrato de la persona de Jesucristo en este capítulo también. Entonces, a quien le pertenece el imperio por los siglos de los siglos, la gloria y toda honra. Y luego en el verso 7 dice algo muy poderoso. ¿Qué dice, pastor? He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. He aquí que viene en las nubes. Ahora, este capítulo que estamos viendo, el versículo, perdón, que estamos viendo, verso 7, que dice, he aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Este capítulo, este verso, se suele confundir con otro verso que es el que habla del rapto. Este pasaje está hablando de la segunda venida del Señor a la tierra. Quiero que presten atención aquí, no se me mareen, pero quiero hablarles un poco de la gran diferencia que va a haber entre dos acontecimientos similares que si uno no estudia la Escritura puede confundirlos y que eso generan no solo una confusión en el acontecimiento, sino en los acontecimientos posteriores. Porque si yo no estoy dentro de uno de ellos, tendré que vivir las situaciones y consecuencias del otro. Entonces acá dice que el Señor Jesús viene con las nubes. Y todo ojo. Y todo ojo le verá. Le verá. Todo Pero ojo le verá. hay una acotación ahí, es esa, de que Él viene con las nubes. Con las nubes. Viene con las nubes y esa expresión la vamos a explicar porque esa expresión habla de la venida, la segunda venida del Señor a la tierra, donde va a sentar sus pies sobre el monte de los olivos y el monte se va a dividir en dos, se va a partir, dice la Escritura, en dos partes. Y el que viene con las nubes, esas nubes, podemos decir sin temor a equivocarnos, que parecen ser como las nubes que dice en Hebreos 12, Hebreos 12 creo que es, donde dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Una nube de testigos. Quiere decir que muchos testigos formaban una nube, una cantidad. Bueno, cuando dice que viene con las nubes, es como que esa nube de testigos de los cristianos salvados, redimidos, vienen alrededor de él y con sus vestiduras blancas va a parecer realmente una nube, pero son los creyentes que vienen con el Señor. Ahora, para que acontezca Apocalipsis 1:7, que todo ojo lo verá, primero hay un acontecimiento que se llama el rapto. El rapto, y lo vamos a ver en otro capítulo, que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15. Amén. De ahí en adelante. Primera de Tesalonicenses 4:15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos
a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, acá dice claramente el verso 17, que el Señor dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Qué es los que hayamos quedado? Los que quedamos vivos, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo llevan la delantera, dice el verso 15, no precederemos a los que durmieron, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Entonces habla de dos venidas, de la segunda venida, que es establecer, pisar la tierra como lo hizo en la primera vez cuando vino como hombre, y la segunda, otra venida que parece ser parecida a la segunda, pero no es, sino es antes, es previa a la segunda venida, porque el Señor no pone sus pies en la tierra, sino que acá dice que desde las nubes, dice, luego nosotros, verso 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. En el aire, no en la tierra, en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Con el Señor. Así estaremos siempre con Él. Ahora, dice el verso 16, pastora, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos. En estos últimos días, en todo el mundo, se ha estado escuchando en el cielo trompetas. Esto no es algo que inventamos nosotros. Sale en los noticieros, en los diarios, en todo lugar, y hay videos que han recorrido las redes sociales, escuchando como sonido de trompetas. Las trompetas en Israel podían ser de metal, pero también podían ser el shofar, que era el cuerno, ¿no? El cuerno del carnero con que se hacía un instrumento que tiene un sonido estremecedor, impresionante. Y esa trompeta era para alistar, para despertar, porque hay toques distintos en el shofar y hay toques distintos en cualquier diana o trompeta que se toca en un ejército. Cuando se da un cierto toque de diana, se está hablando de que el ejército se tiene que prepararse, no salir a la guerra, prepararse, porque parece que hay peligro eminente. Y entonces se levantan, se preparan, toman las armas, se alistan, se preparan y esperan la segunda trompeta, para ver si la segunda trompeta es levantarse y salir a la batalla, o a veces hay otra trompeta que es abandonar el lugar, retroceder. Es de acuerdo a ese toque, cómo esos soldados se van a mover. Y yo creo que en estos días que estamos hablando del rapto de la iglesia y que vamos a seguir hablando, eso que está ocurriendo en el cielo en este tiempo de pandemia, que como que hay un cambio, no podemos negar. Ayer veíamos los animales salir a la ciudad. Se han apoderado de las calles, se han apoderado de las ciudades y bueno, los que los filman están impresionados porque no vemos animales comunes, vemos de todo tipo de que aparecen animales, chancho, jabalí, pumas, leones, de osos hormigueros, cosas que nunca han sucedido. Jamás. ¿Pero por qué? Porque el hombre se ha retraído y los animales han vuelto a la naturaleza a sentir una cierta liberación y a decir, bueno, podemos ahora volver a salir, y van conociendo y mirando. Bueno, son acontecimientos que nunca antes han pasado. El mar en muchos lugares se ha llenado de peces, pero cantidades de peces impresionantes. La pesca en algunos lugares mostraban videos impresionados las barcas pesqueras porque decían, esto no pasaba. Pero lo que pasa es que como el hombre ha tenido que excluirse, ha tenido que
estar en cuarentena, como que este tiempo está sanando la tierra, está restaurando la creación de Dios y está cambiando los climas, los ambientes que el hombre tanto perjudicó. Ahora, acontecimiento también fuera de lo normal. Y eso no es manejado por el hombre. Claro, eso no es. Eso que los animales están sueltos, lo mismo que los sonidos en el cielo, que bueno, se le ha dado diferentes interpretaciones científicas, pero no son cosas que las ha manejado el hombre, el ser humano. Son cosas que justamente la palabra de Dios nos está enseñando, que son indicadores. Sí, son señales de alerta para la iglesia, para que la iglesia se prepare para un gran y extraordinario acontecimiento, que es el rapto, que es lo que estamos diciendo. Nosotros estamos esperando hasta esta venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, va a haber un acontecimiento terrible, dice, resucitarán. Y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. La palabra para arrebatados es la palabra en griego zarpazo. Zarpazo, no me acordaba. Es la palabra zarpazo. ¿Qué significa zarpazo? Arrebatado es tomar algo rápidamente y con fuerza. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nosotros los que quedamos seremos arrebatados. De un zarpazo, el Señor nos llevará con Él, juntamente con ellos, para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos con el Señor por siempre. Entonces, aquí nosotros vemos que esto va a acontecer y no va a ser de público conocimiento. En Apocalipsis leímos que todo ojo lo verá. En el rapto nadie lo verá. Entonces, para ordenar en la mente, primeramente viene el tiempo en que resucitarán los muertos y que los que viven serán arrebatados en los cielos. Todo va a ser en fracciones de dice segundos. Que será en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. Y después, la segunda parte es cuando el Señor pondrá los pies sobre la tierra, será su segunda venida. La segunda venida. Y vendrá con todos los santos que seríamos nosotros. Con los que ya se llevó en el rapto. Y en ese lapso de tiempo, que en la tierra son 7 años, ya lo vamos a ir viendo, nada más que nos estamos adelantando un poco, pero en ese lapso de tiempo de que somos arrebatados por el Señor, llevados al cielo, ¿a dónde vamos? A lo que llama la Biblia las bodas del Cordero, que tendrán duración 7 años, dice la Biblia. Pero en la tierra van a haber 7 años de lo que se llama la gran tribulación, la cual no ha habido ni habrá. Imaginemos lo peor que vivió la historia de la humanidad, lo peor de lo peor, no es igual a lo que viene. Lo que viene no tiene ningún precedente, no tiene ninguna comparación, no lo podemos comparar, porque es una tribulación la cual no ha habido ni habrá la que viene sobre la tierra. Pero la iglesia del Señor, ¿dónde va a estar? Va a estar en las bodas del Cordero, celebrando, siendo recompensada, siendo enjugadas sus lágrimas, siendo curadas sus heridas, siendo recompensado por tanto rechazo, por tanta burla, por tanta persecución, por tanta incomprensión, por haber sido fieles. En ese día habrá un cierto llanto de gozo y habrá la expresión de muchos será, valió la pena haber servido al Señor. Valió la pena porque todo era verdad, porque todo era real, porque esto no era una mentira. Entonces en ese día habrá una fiesta donde nos encontraremos nada más y nada menos que con nuestro amado Salvador, con Jesucristo, con el novio. Por eso son las bodas del Cordero, porque la iglesia es su novia. Sería el tiempo en que las vírgenes preparan las lámparas con el aceite, ¿no es cierto? Exactamente, para esperar al esposo. Al esposo. O sea, el tiempo que es, estamos en el que es. En el que es. Y es el tiempo de preparar el aceite. De prepararnos para en las lámparas y creerlo. Bien, ahora en Mateo 24, verso 36,
Dice, pero el día y la hora nadie sabe. nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo. O sea, esto está solo en el corazón del Padre. Dice, si no solo mi Padre. Mateo 24:36. Dice, más como en los días De Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, ¿qué estaban haciendo? Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Wow, esto es tremendo porque dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, salvo los que estaban dentro del arca. Esto es lo que por muchos años se predicó y se predicó, pero a nadie le interesaba, porque el mensaje no era popular, no era positivo, no era lo que querían oír, pero era un mensaje de preparación, era un mensaje de preparémonos porque viene un diluvio. Y en los días de Noé se casaban, se daban en casamiento, comían y bebían, estaban en juergas, estaban en lo suyo y se olvidaron del mensaje que Noé estaba predicando. Y que el mensaje de Noé no era de él, sino era el mensaje que Dios le trajo de que iba a venir un diluvio, iba a venir un juicio a la tierra. Y la Biblia nos habla de que así la venida del hombre traerá un juicio. Así como para los creyentes traerá salvación y traerá recompensa, para el mundo impío, para el mundo rechazador de la salvación que Cristo otorga, vendrá el juicio. Y como en los días de Noé, ya vino, ya pasó, Bueno, hay un antecedente. el Señor Jesús también hace una ilustración de un hombre que hizo una fiesta de bodas y mandó a sus siervos que vayan a invitar a las personas para que vengan a su fiesta. Y muchos decían que no podían ir porque habían comprado una yunta de animales y la tenían que probar, otros porque se estaban casando. Entonces rechazaban la invitación que este hombre les hacía a la fiesta de bodas. Bueno, es lo mismo que pasaba en los días de Noé. Y es lo mismo que pasa hoy, Claro, que se predica, se le habla y la gente dice, no, ya he escuchado mucho tiempo que Cristo viene, pero esto no va a ocurrir nunca. Pero dice acá en Mateo 24, que es lo que está escrito, y eso lo que está escrito se va a cumplir, nos guste o no nos guste, porque es palabra de Dios. Dice, entonces estarán dos en el estarán campo. dos en el campo, el uno será tomado y el otro ¿Y a qué hace referencia? será dejado. Y será que uno está preparado para irse con el Señor y el otro cree No. que todavía no es tiempo y que todavía puede prepararse. Ahora dice, estarán dos en el campo, el uno será Tomado, arrebatado, arrebatado, será tomado, y el otro dejado. será dejado. O sea, los dos tuvieron la oportunidad, estuvieron en el mismo trabajo. Seguramente que el que fue tomado le habló al otro, le predicó, le explicó, pero el otro minimizó este mensaje tan glorioso y será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino. La una será tomada Y la otra será será dejada. dejada. La misma situación para hombres, la misma situación para mujeres. ¿Y qué dice el verso 42? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos la hora, no sabemos el día, pero tenemos bastante cúmulo de información para saber que estamos a las puertas del acontecimiento más extraordinario que la iglesia jamás haya vivido, que es el rapto. No hablo de la segunda venida, porque para la segunda venida todavía faltan cosas que se cumplan, pero para el rapto no falta ninguna, sino que está todo preparado. La hora, la palabra clave ahí sería, o lo que nos tocaría entender a nosotros, es que tenemos que velar. tenemos que ver. Esa es la palabra que nos tiene que quedar. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar sirviendo, tenemos que estar esperando, preparados, porque en cualquier momento esto acontece. Y en la primer venida de Jesús, Él vino a morir por el pecador. Entregó su vida, su sangre, para lavarnos del pecado y darnos salvación eterna. Pero en el rapto, el Señor no, ni en el rapto, ni en la segunda venida,
no viene con relación al pecado, no viene a resolver problemas que ya resolvió hace 2000 años atrás. Viene directamente a buscar. En el rapto viene a rescatar, a redimir, a llevarse a su pueblo escogido, los que hicieron su voluntad, los que merecen y son dignos de entrar en la eternidad con Él, no porque sean dignos, sino porque creyeron y eso los convirtió en dignos de entrar en la presencia del Señor, en la gloria eterna y pasar esos 7 años. Y bueno, y también los 7 años de tribulación vendrán para aquellos que rechazaron una salvación tan grande, una oferta tan magnífica de Dios, de que si nosotros nos acercamos y creemos, Él nos perdonaba y nos hacía parte de su pueblo. Entonces, eso va a traer terribles y dolorosas consecuencias. La Biblia dice que entonces vendrá el lloro y el crujir de dientes en la tierra por los dolores que vendrán sobre la humanidad. Ahora, sigue diciendo Mateo 24, 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué es lo que haría? Velaría y no dejaría minar su casa. Velaría, es lo que decías recién. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensás, a la hora que no estás pensando, que va a venir, que la gente está muy pensando en otras cosas, o la cabeza puesta en otra cosa. En ese momento va a venir el Señor. Ahora, si yo no estoy pensando en que el Señor va a venir, pero estoy preparado y he preparado mi vida, mi familia, y eso ocurre, estamos preparados, pero mucha gente no es que en ese momento no va a estar pensando, nunca piensa en eso, no tiene lugar. Cristo no es el centro de su corazón. Así es. Entonces, cuando el Señor venga, los va a encontrar fuera totalmente de la sintonía de lo que Dios quiere. Ahora dice, ¿quién es el buen siervo y fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? ¿Qué estamos haciendo? Ministerio Internacional Visión Cristiana, ¿qué está haciendo? Dando la palabra de Dios, el A tiempo, alimento. a tiempo, porque no queremos ser responsables de la pérdida de la gente sin haberles anunciado de antemano la verdad del Evangelio. Luego cada uno tendrá que tomar su decisión, sabrá si se quiere quedar a pasar la gran tribulación, a ver si era tan grande como decían, o a pasar las angustias, o quiere salvarse él y su casa. Acá dice, bienaventurado aquel siervo al cual, qué hermoso ese versículo, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Esta es una palabra para todos los líderes de casas de paz, una bienaventuranza, de células, los anfitriones, los que están haciendo altar familiar, los que están trabajando a través de los medios. Bienaventurados aquellos siervos. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Qué es? Haciendo como dando alimento a su casa y a todas las personas que Dios le ha puesto para que Exactamente. Él las alimente. Dice, de cierto os digo, y acá viene una promesa extraordinaria, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Amén. Sobre todos sus bienes el Señor le va a poner. Nosotros queremos decirles que, bueno, no podemos abordar todos los temas, solamente queremos darle alguna diferencia más que podemos encontrar entre la segunda venida, que se describe, le voy a dar unos textos para que usted lo lea, de Apocalipsis 19, verso 11 al 16, es una diferencia importante las que vamos a ver. Vimos la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. El arrebatamiento y la segunda venida. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis, en el capítulo 4 en adelante, hasta el capítulo 3, final del 3, usted va a escuchar, va a leer, va a hablar de la iglesia. Se menciona una y otra vez, la iglesia. Pero del capítulo 4 en adelante, la iglesia desapareció de la escena. Con el Señor. No está más.
no se vuelve a mencionar la palabra iglesia. Entonces, esto es una importante interpretación del texto. No se vuelve a hablar se empieza a hablar del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es lo mismo en ese momento, no es lo mismo que la iglesia. La iglesia era el cuerpo de Cristo, la iglesia entre judía y gentil que habían recibido a Cristo como Señor y Salvador. El pueblo de Dios es el pueblo de Israel, que todavía en gran parte no ha recibido al Mesías, sino que por años lo ha rechazado porque esperaban otro tipo de Mesías, no a Jesús. Entonces, en ese tiempo, Dios comienza un trato con Israel, muy directo, muy severo. Continuamente comienza a tratar del capítulo 4 en adelante. Vamos a ver esto. Así que, bueno, vamos a volver al Apocalipsis 1 para dejar lo del rapto para otro capítulo, que lo vamos a abordar más directamente. Vamos a ver entonces Apocalipsis, que seguimos el verso 9 en adelante. Terminamos con estos versos que nos quedan y ya después vamos a entrar de lleno, de plano, a temas muy profundos. Pero quiero que terminemos con estos versos. ¿Podés leerlo del verso 9 en adelante? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahí vamos a hacer un alto. Primero dice la visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, el que escribe, el apóstol Juan, el más joven de los 12 apóstoles que tuvo el Señor. Un jovencito era cuando el Señor lo llamó y ahora era un anciano. Un anciano. Juan, vuestro hermano, dice él. Yo, Juan, vuestro hermano. Él, su nombre, su renombre era: soy su hermano. Soy uno del cuerpo de Cristo. Soy un hijo de Dios, igual que ustedes. Yo, copartícipe vuestro en la tribulación. Yo también soy Juan, el apóstol, pero sin embargo, igual que ustedes han pasado tribulaciones, yo también he pasado y he sido participante con ustedes de muchas tribulaciones en el reino y en la paciencia de Jesucristo. O sea, las tribulaciones me formaron mi carácter. Juan fue siendo cambiado su carácter de una manera tremenda, tremenda. Y él ahora está recibiendo algo. Dice, él estaba en la isla llamada Patmos. ¿Qué era esa isla? Esta isla era una isla tipo cárcel. Era una cárcel aislada, una isla separada de todo lo demás, donde todo aquel que delinquía se lo llevaba a esa isla y se lo desterraba de cualquier lugar. ¿Cómo llegó Juan ahí? Juan llegó ahí por predicar a Jesucristo, por predicar la palabra. Ahora, un día, así como Pedro murió por causa de Cristo, lo persiguieron y lo torturaron y lo mataron, y Pedro decidió, dice: yo no soy digno de morir como mi Señor. Quiero, si me van a crucificar, está bien, pero cabeza abajo, porque yo no soy digno de morir igual que mi Señor. Wow, uno dice, una persona elige cómo lo van a matar. Esa persona tiene que ser demasiado valiente. Sí lo era Pedro, era un hombre sumamente valiente. Ahora, Pablo, el otro apóstol, el último apóstol que fue después de los 12, también murió, pero decapitado. Y él sabía que lo iban a matar y fue a Roma, y no le interesó porque lo que él había visto en el cielo era mayor a todas las amenazas y temores que podía tener en la tierra. Estuvo dispuesto a vivir y a morir. Él dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Pero Juan, el último apóstol, el más joven y el que llegó al último momento, él,
por predicar, dice la historia, no la Biblia, la historia, que a Juan lo amenazaron para que no predique. Pero él seguía predicando y enseñando y levantando discípulos. Entonces un día lo dijeron que lo llevaran y lo ejecutaran. Y para que muriera y generara temor a toda la gente del pueblo, lo tiraron dentro de una olla de aceite hirviendo. Y cuando cayó dentro de la olla y estuvo un rato ahí, para sorpresa de toda la gente y de los ejecutores, el hombre no murió, no se quemaba. Entonces lo sacaron y el pueblo se levantó como considerando que Juan era un semidios. Los que estaban claros sabían que había sido la gracia, el favor de Dios, pero otros pensaban que era inmortal. Y entonces lo tomaron y dijeron, vamos a sacar a este hombre de acá, saquémonos este problema de encima, y lo llevaron a la isla de Pasmos. En la isla de Pasmos, él estaba en las peores condiciones. Un hombre anciano, mayor, toda una vida sirviendo a Dios, y estaba ahora desterrado, lleno, rodeado de gente con un vocabulario obsceno, prepotente, violentos, de mal vivir, de idiomas que ellos solo manejaban. Y ahí en medio de todos estaba el apóstol Juan, un hombre lleno del amor de Dios, un hombre lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y él dice, y ahí estaba yo. Ahora, uno puede decir, yo estoy acá en mi casa en estos días de confinamiento, encerrado, buscando a Dios. Y bueno, trato de ir a un lugar quieto, en silencio, de orar, de leer, de buscar, y espero que Dios se revele a mi vida, y bueno, Dios lo hace. Pero Juan estaba en el peor de los lugares, pero nada le quitaba la comunión con Dios. Nada le quitaba la intimidad que él tenía, su amor por el Señor, su testimonio, su fe, de tal manera que el Señor lo vio y anciano, él podía decir, ya he terminado mi carrera, ya, ¿qué más puedo dar? Ya viví la vida, ya serví de joven, ya está, me voy a jubilar. Ya no estaba con sus compañeros de milicia, con los Claro, discípulos. Estaba alejado de todo. estaba alejado, era el último, ya podía bajar los brazos. Sin embargo, Juan no sabía que lo mejor de su vida estaba por venir, porque iba a tener una revelación previa antes de que él partiera al cielo. El cielo iba a venir a donde estaba él, ahí en la isla de Pasmos, en la tierra. Y me gusta mucho porque él dice, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, yo estaba en la isla de Pasmos. Y luego dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Por qué dice eso? Primero, porque él no vivió de acuerdo a la carne, sino al Espíritu. Pero segundo, porque para tener una revelación de esta magnitud, no se puede tener en un sentido normal, natural, porque Dios es Espíritu. Y su palabra dice es Espíritu y es vida. Y si queremos una revelación, tenemos que buscar lo espiritual para tener una claridad, una profundidad en la palabra. Y él estaba en el Espíritu en el día del Señor. De manera que él podía entender, interpretar. Por eso Pablo dice, mi predicación, yo vine a ustedes no con palabras persuasivas de humana sabiduría, aunque sean buenas, y está bien estudiar y ser bien correcto al hablar, pero mis palabras no eran un discurso tan formado de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, porque es el Espíritu el que trae la revelación, el que abre la palabra, el que sana al enfermo, el que cambia la vida, es la vida espiritual. Y Juan dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, vuelta a decir, como de trompeta, que decía, Decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. que bueno, es saber que al Dios que servimos es antes que todas las cosas y será después de que todas las cosas terminen. Es el primero y el último, el alfa y la omega, las primera y última letra del abecedario griego. En el hebreo son distintas, el alef, el bet, pero
igual lo que está diciendo, soy el que comienza y el que termina todas las cosas. Por eso vamos a encontrar que en el Génesis, que es el libro del comienzo, aparece, por ejemplo, el árbol de la vida, y en el Apocalipsis vuelve a aparecer el árbol de la vida. En el Génesis aparece el paraíso perdido y en el Apocalipsis aparece el paraíso recuperado. Lo que Dios comenzó en el Génesis lo termina en el Apocalipsis. Así que vemos que Él es el alfa y la omega, el primero y el último, y le dice que escriba a las iglesias, que ya las pronunció recién, las nombró Verónica, que vamos a estudiar en el día jueves, que es el mensaje a 7 iglesias diferentes. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Acá él lo que tiene una revelación del Hijo de Dios. Vio primeramente 7 candeleros. ¿Qué son los 7 candeleros? Los 7 candeleros son las 7 iglesias a las que va a hablarles. Y vio a Jesús, al Hijo del Hombre, pasearse entre medio de los 7 candeleros. Los candeleros eran ¿para qué? Para alumbrar, para iluminar el lugar. Y la iglesia está puesta para alumbrar. El Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes tienen que alumbrar. Pablo dice, somos luminares del mundo. Entonces, esos 7 candeleros representan a la iglesia de Jesucristo, con su luz a través de la palabra del Señor. Y dice que él vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Juan había conocido a un Cristo muy manso llamado el Cordero de Dios. Él lo vio y dijo, es el Cordero. Juan Bautista, el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan caminó con él y vio la mansedumbre, la bondad, y era el Cordero. Murió como Cordero, no abrió su boca, como Cordero fue llevado al matadero. Pero ahora lo que está viendo Juan es al Cristo resucitado, al Rey de Gloria. Lo está viendo ya no como un Cordero, sino como el Señor de señores, como el Rey de reyes, ceñido su cuerpo, su lomo, con un cinto de oro. ¡Wow! Su justicia, su pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana. O sea, el Señor, ese cabello blanco habla de la sabiduría, de la gloria de Dios sobre él. El Señor era diferente a lo que Juan había visto, pero podía conocerlo y darse cuenta que era el mismo Jesús que había caminado con él, solamente que antes estaba vestido de un cuerpo humano ilimitado, del cuerpo que le otorgó la bienaventurada Virgen María a través del Espíritu Santo. Pero ahora ve a un rey, a alguien glorioso, poderoso, glorioso, tal cual él lo había anunciado que iba a ser. Qué maravilloso. Vos fíjate lo que dice su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, que pueden ver, que pueden penetrar lo más profundo. Sus pies como el bronce, semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¡Wow! Está viendo realmente al Señor en su esplendor, como es Él. Por eso es que cuando nosotros predicamos a Cristo, y esto es muy importante para que lo puedan anotar, cuando predicamos a Cristo o cuando oramos al Señor, tenemos la imagen de nuestra cabeza, del Cordero. Tenemos la imagen de ese Cristo padeciendo, sufriendo, de ese Cristo que lo abofetearon. Del Cristo en la cruz. Del Cristo en la cruz. Con la corona de espinas. Claro, un Cristo que se limitó a un lugar, a un tiempo, a un espacio, que se dejó golpear, que fue humillado, y lo vemos, pero
el Cristo que hoy ve Juan no es igual. Es un Cristo resucitado, lleno de gloria, de poder, de autoridad, sus ojos como llama de fuego, firmeza en sus sus pies. pies con firmeza Un como verdadero bronce, rey que uno lo ve bruñido, y se en su boca una impacta. espada aguda para herir las naciones. O sea, por eso es que dice la Biblia que cuando Cristo venga, destruirá a Satanás el diablo con el resplandor de su venida. El Dios a quien servimos hoy no es un Dios limitado. Por eso no tengas temor si has recibido a Cristo. No tengas temor a nada, ni a la pandemia, ni a la muerte, ni a la enfermedad, ni a nada, porque el Cristo que servimos es un Cristo glorioso, extremadamente poderoso. Es el todopoderoso, el omnipotente Dios. Entonces Juan, al ver al Señor, le está cambiando su estado, su condición, su concepción del Cristo que había visto hasta el último momento. Y dice el verso 17, el verso 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Juan, cuando tuvo esa revelación, fue tan tremendo, tan fuerte, que se debilitó su carne, su cuerpo, y cayó como muerto. Eso le pasó a Daniel también, cuando tuvo una revelación. Pero el Señor puso la mano sobre él y le dijo, no temas, yo soy el alfa y el omega. Se desvaneció. O sea, el Señor le dijo, lo que veas, escribilo. Pero cuando Juan empieza a ver la presencia del Señor Jesucristo y lo que Él es ahora, y su poder, y su belleza, y su autoridad, y su firmeza, se debilitó y cayó a los pies de Jesús. Cayó postrado y como muerto, no podía reaccionar, pero Dios puso su mano sobre él y le dio fuerza. Como a Daniel, Dios le dio fuerza para que se levante y continúe con la tarea que tenía que realizar. Y le dijo, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ya la muerte y el Hades ya fueron vencidos. El diablo fue vencido. Yo tengo todo el poder, toda la autoridad, tengo las llaves. Escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas. El ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Bien, ¿y los 7 candeleros que has visto son? Las 7 iglesias. Entonces le está escribiendo y le va a hablar a los 7 estrellas, que son los ángeles que Dios puso en la iglesia. ¿Quiénes son? Los líderes, los siervos de Dios, que representan 7 estados, 7 tipos de líderes que vamos a ver el próximo jueves. Pero realmente le dice, escribe para que sepan, para que tengan cuidado, para que estén preparados, para que si te tienen que arrepentir, se arrepientan, porque el tiempo está cerca. Mi venida está pronto, está a las puertas. Y este es el tiempo de aprovechar la oportunidad que les estoy dando. Así que escríbeles para que lean y se identifiquen. Si hay que arrepentirse, si hay que consagrarse, si hay que mejorar, si hay que continuar igual. Bueno, cada uno sabrá, pero el Señor nunca nos deja sin previos avisos, sin preparaciones. Lo viene haciendo y haciendo. No seamos oidores olvidadizos, o no endurezcamos nuestro corazón si oímos hoy la voz del Señor, sino que abramos nuestro corazón y recibamos la palabra. Así es. Tenemos que aprovechar todo este material, toda esta enseñanza y todo lo que el Espíritu Santo nos está trayendo a nosotros y a todos los que pueden escuchar por este medio. Porque esto es algo que Dios lo ha puesto en nuestros corazones para que nosotros nos preparemos y sepamos bien los acontecimientos presentes y los venideros.
pero no podemos seguir porque el tiempo, si nos extendemos demasiado, no podemos atesorar toda la información que estamos recibiendo. Así que este próximo jueves nuevamente nos vamos a encontrar en este lugar. Y me gustaría que escuchemos una alabanza y luego de esa alabanza vamos a orar y vamos a ofrendar al Señor junto con ustedes. Prepárese mientras escucha la alabanza para ofrendar y prepare su corazón y medite esta noche en toda la Escritura. Y recuerde algo importante para que usted quede con esto en su corazón. Para la venida de Cristo, falta. Para el rapto, está todo preparado. En cualquier momento, el Señor puede venir por tu vida y por la mía. Los que tenemos que prepararnos somos nosotros. Jesús, por mi rebelión, resucitaste, hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer.
Bueno, antes de terminar esta enseñanza, esta reunión vía Facebook, vamos a pasar a la ofrenda, y lo que vamos a hacer lo hacemos porque la palabra de Dios nos enseña que si nosotros damos, vamos a recibir, pero no vamos a recibir la misma medida que nosotros damos, sino que el Señor siempre nos va a dar abundantemente. Es como cuando nuestros hijos nos piden para la merienda, bueno, cuando eran chicos, ¿no? O los nietos, para la merienda en la escuela, y bueno, y uno le daba siempre un poquito más de lo que ellos pedían, porque uno quiere que no les falte nada. Si dice la Biblia que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos quiere dar en abundancia para que tengamos para las cosas que necesitamos nosotros y para compartir con aquel que no tiene. El Señor es así, nuestro Dios es poderoso, pero es generoso, y nosotros tenemos que tener el corazón de nuestro papá. Así que tomamos nuestra ofrenda en la mano y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque hasta aquí, dice la palabra, nos has ayudado, no nos has abandonado. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sustentador, tú eres el que nos cuida, eres el que nos sana, pero sobre todas las cosas quien nos bendice mientras estamos caminando sobre esta tierra. Gracias por poder ofrendar, Señor, y sabemos que siempre nos vas a bendecir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a poner nuestra ofrenda aquí en el ofrendario y el pastor va a estar orando para terminar esta preciosa reunión. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo compartido. Gracias por tu palabra, por poder estudiarla. Señor, tratamos de que esta palabra traiga claridad a los pensamientos, a las familias, a las personas, porque es tu palabra la que nos trae esperanza, nos da fe, nos da confianza, nos ayuda a sobreponernos aún de nuestras caídas. Es tu palabra la que endereza nuestros pasos. Tu palabra dice que para esto la envías, para que lo torcido no se salga del camino y para que las rodillas endebles sean fortalecidas. En el nombre de Jesús, levanta a tu pueblo. Esta es la hora de la iglesia. Es el tiempo de la iglesia, pero es la parte final, porque esto comenzó hace 2000 años. Y hay 2000 años de historia de la iglesia. Señor, han sido buenos, han sido mediocres y han sido malos. Pero en este tiempo tú estás preparando porque vienes a buscar una iglesia gloriosa. No una iglesia arruinada, no una iglesia destruida, sino una iglesia gloriosa, tu amada, tu novia. Así que te pedimos, Señor, que obres en la vida de cada uno de tus hijos, de los que un día te conocieron y luego se apartaron de ti, de los que un día recibieron el favor de Dios, aún se bautizaron, pero se alejaron de tus caminos. Oramos para que los que han estado, pero han estado con un corazón tibio, hoy sean avivados, hoy sean movidos, hoy puedan acercarse nuevamente al Padre como cual hijo pródigo, recibiendo del Padre toda clase de bien. Dios eterno, en el nombre de tu Hijo amado te lo pido. Abre tus brazos y recibe a tu pueblo. Mueve por tu Espíritu Santo el corazón de la gente que está indiferente, que está alejada, que está cerrada, que está enojada, que no entiende lo que pasa. Pero no porque esté así, las cosas dejarán de pasar. Que puedan abrir su mente y su corazón a tu palabra para que puedan realmente tener cambios importantes en su vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga ricamente y el jueves los esperamos a este altar familiar donde vamos a seguir hablando y hay temas tremendos. Estamos rascando la superficie. Estamos recién en la orilla del mar. Hemos llegado al mar, nos hemos puesto los shorts, las sandalias, las pantuflas, no sé lo que es, para entrar al agua. Recién ahí todo queda un mar de revelación hacia adentro. No te lo pierdas. Dios te bendiga ricamente. Amén.